Bienvenidos a Comunicando Psicología. La semana pasada iniciamos un tema de conductas adictivas con nuestra psicóloga invitada Natalia Restrepo y nos distrajimos tanto con ese tema maravilloso que tiene que ver con el consumo y también con el comportamiento y se nos quedó pendiente lo que es la prevención. Por eso decidimos hacer una segunda parte de este espacio para enfocarnos ahí en el tema de la prevención, de los modelos de tratamiento tan importantes en lo que tiene que ver con las conductas adictivas. Así que vamos a saludar a Natalia, gracias por estar aquí, por haberte quedado este rato adicional y pues concretar el tema que traemos hoy, que es un mundo completo. Ay, estás? Sandrita hermosa, bien, gracias a Dios, muy agradecida también por esta invitación y bueno, con todo el amor, porque pienso que cuando se queda información pendiente ahí es necesario también hablar y dar a conocer también información a la gente, eso me encanta, y siempre con todo el amor y la disposición. Muchas gracias. Estábamos hablando en nuestro programa anterior acerca de conductas adictivas que tienen que ver con el consumo de sustancias psicoactivas y con el tema comportamental, ¿cierto? Entonces ahí diferenciábamos un poco que pueden ser no tóxicas y tóxicas, aunque finalmente todas son tóxicas, más bien hablamos de químicas y no químicas, porque ojo, cuando una conducta es adictiva no es buena, ¿sí o no? Exactamente, hace mucho daño a la persona y a los que están a su alrededor, las personas más cercanas, ¿cierto? Su familia, compañeros de trabajo, de estudio, qué sé yo. Perfecto. Conductas adictivas. Cuando hablamos de consumo, estamos hablando de consumo de marihuana, cocaína, benzodiazepinas, claro, el popper, medicamentos también, medicamentos, ¿cierto? Y cuando hablamos de conductas comportamentales, estamos hablando de la adicción al sexo, la adicción a las compras, la adicción al juego, que cada una pues tiene su nombre, ¿cierto? Hablábamos también de las redes sociales que atrapan y que es una línea muy delgada porque entonces cualquiera dice, no, yo no soy adicto a las redes sociales, pero a ver, ¿cuánto tiempo pasas ahí? ¿Qué tan importante es lo que se pone ahí? ¿Cierto? Identificar todo esto. Así es. Vamos entonces a la prevención, para que nos rinda esta segunda parte y sobre todo dejar esa inquietud en las personas que nos ven. Si usted quiere saber bien detallitos sobre las conductas adictivas, lo invitamos a que vea la primera parte del programa, que está subida en el canal de YouTube. Y en esta segunda parte vamos a estar hablando de esa prevención y de los modelos de tratamiento. ¿Listo? Así es. Vamos a hablar entonces de eso, Nati, si te parece. Bueno, cuando hablamos de prevención, la gente cree que la prevención es solamente evitar el consumo. Me voy a enfocar en esto, ¿cierto? Como en el tema del consumo, que es como lo más común y donde más modelos de tratamiento pueden existir. Pero realmente no es solamente evitar, ¿cierto? Cuando hablamos de prevención también hablamos de modelos de tratamiento, ¿cierto? O de maneras de tratar o de abordar esta problemática, porque finalmente viene siendo eso, una problemática que afecta no solo a la persona, lo decíamos ahorita, sino también a todo lo que hace parte de su alrededor, ¿cierto? En los diferentes contextos donde la persona se desenvuelve. Cuando hablamos de prevención, estamos hablando que es importante conocer acerca de lo que es una adicción o una conducta adictiva, conocer un poco más allá qué es, en qué consiste, de qué se trata, pero también entonces cuando ya tengo una conducta adictiva desarrollada, pues entonces ¿qué hago? ¿Para dónde cojo? ¿A quién llamo? ¿Qué hago? Porque seré capaz solo, necesito ayuda, ¿cierto? Ajá. Hay muchas personas que desde su naturaleza, yo diría como desde su naturaleza egoísta y también desde el desconocimiento, tienen como ese pensamiento un poco derrotista, es que pues como ¿quién me va a ayudar a mí? Es que yo nací solo y voy a morir solo y esto lo tengo que resolver solo. Primer error es ese, ¿cierto? Yo diría el primer paso para poder, digamos, mitigar o poder dejar de lado una conducta adictiva es reconocer que hay una problemática, reconocer que hay una dificultad, que hay algo que me está impidiendo seguir mi vida de una forma normal o de una forma pues habitual o funcional y desde ahí eso es como lo básico, al menos identificar, ok, aquí hay un problema. Yo aquí voy a mencionar algo que es muy importante a la hora, digamos, de tener un cambio de hábitos o un cambio o una modificación de una conducta, ¿cierto? Pues suena un poquito como muy conductista el asunto, pero funciona así, ¿cierto? Entonces no voy aquí pues como a maquillar el asunto.
Cuando estamos hablando de eso, hay una teoría que a mí me encanta y que es la teoría de la motivación al cambio, que lo plantea pues Prochaska y Di Clemente, donde habla ese primer paso que este autor lo menciona pues como el primer paso de esa motivación al cambio. Habla de la precontemplación. Es cuando yo digo, changos, estoy teniendo una situación y esto me está generando dificultades, ¿cierto? Y necesito ayuda, es decir, reconozco que hay un problema y que necesito ayuda, pero puede que en un momento diga no quiero. Desde ahí es fundamental contar con la disposición de la persona. Si la persona no está en disposición de modificar esta conducta o dejar esa conducta de lado, independientemente de que reconozca o no que es una dificultad esa situación por la que está pasando, o que es una dificultad o no esa conducta que está teniendo. ¿Qué lo hace pensar o qué lo lleva a identificar que es una problemática? Cuando ya comienza, yo lo decía ahorita, cuando comienza a afectar diferentes contextos donde se desenvuelve. Entonces el primero es la familia, es donde se tienen las primeras dificultades, es a nivel familiar, ¿cierto? Con las personas más cercanas, porque hay unos cambios de actitud, hay unos cambios en el comportamiento, hay unos cambios en la conducta donde la persona se vuelve reactiva, donde la persona se vuelve un poco agresiva, donde la persona no reconoce algunas equivocaciones o no reconoce incluso algunas conductas, y porque además de eso, cuando ya la conducta está demasiado avanzada y ha llegado a un punto, como por decir algo, al punto de la dependencia, comienza a tener conductas ya más asociadas incluso a conductas delictivas para poder conseguir, en el caso del consumo de sustancias, poder conseguir la manera de proveerse. Cuando hablamos de esa precontemplación, digamos que uno dice, bueno, algo podemos hacer, ¿cierto? Algo puedo motivar. Decía ahorita, y es que, bueno, está la familia, comienza a afectar entonces también si la persona ya es una adulta y trabaja, pues comienza a generar dificultades en su entorno laboral, con sus compañeros, con sus jefes, con figuras de autoridad. Generalmente puede ocurrir esto. También a nivel social, ¿cierto? Con sus amigos comienza ya a aislarse. Puede que al inicio pueda tener, digamos que pueda que este consumo de sustancias lo haya iniciado incluso en un entorno social. Y de un momento a otro, cuando la persona ya va tomando mucha ventaja y va avanzando en esas etapas o en esas fases de la conducta adictiva, comienza a aislarse. Es uno de los primeros síntomas. La persona ya no disfruta consumir en compañía de otras personas, sino que se aísla y comienza a tener los consumos ya de manera solitaria. Entonces comienza a aislarse, entonces comienza ya estamos hablando del deterioro. Entonces está el deterioro en la familia, que es donde inicia, deterioro a nivel laboral, deterioro a nivel social. Y por último pasa el contexto personal, el contexto individual, en donde la persona ya comienza a tener dificultades para relacionarse con cualquier ser humano, donde comienza a tener, por ejemplo, algunos síntomas incluso físicos que hacen que se pueda evidenciar ese deterioro o esa ventaja ya negativa que ha tomado, como el hecho de continuar con estas conductas. Digamos que ahí es cuando la persona, dicen, ha tocado fondo. Está ya en un punto, en un sin vivir, o sea, esto no es vida, casi que he perdido mi familia, mi trabajo, mis relaciones con los demás, y me encuentro en un punto en el que estoy totalmente, no sé, desvalido, estoy en una situación de mucha vulnerabilidad, y si la persona es consciente y cae en cuenta de verse en esa circunstancia, maravilloso, pero si no, que suele también pasar, y ahí es lo complejo de ese tipo de conductas, qué hacer ahí, porque claro, como que sufre el entorno y se crea esa codependencia también, y allá se vuelve un tema ya más familiar, en el que no solamente la persona que está teniendo la adicción sufre, sino que sufre todo el entorno, y a la vez como que es codependiente, entonces acolita en el comportamiento, no está bien así. Es complejo. ¿Qué hacer ahí? Mira, es muy complejo. Si bien el primer entorno o el primer contexto que se ve afectado es el familiar siempre es mejor dicho, el último recurso. Cuando la persona comienza a sentir que la familia le da la espalda, es ahí donde dice, eso le hace clic. Ya, toqué fondo, algo está pasando, necesito ayuda, no puedo solo. Por más que la familia le eche cantaleta, que la mamá, que a veces las mamás también podemos cometer algunos errores, y lo que tú mencionas es muy importante, y es que cuando hay una dependencia, en ocasiones hay personas que inconscientemente incluso puede ocurrir,
se vuelven codependientes. ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Que el codependiente es una palabra tan rara. Una persona, hay una codependencia cuando yo le proporciono al consumidor o a la persona que tiene una conducta adictiva, le proporciono todos los medios para que no salga de ahí, de su zona de confort, entendiendo que la zona de confort no siempre es cómoda, la zona de confort es lo conocido, entonces como es lo que yo siempre sé hacer, entra el codependiente a generar ese espacio y hacerlo cómodo, hacerlo más conocido, hacerlo mucho más cómodo y más confortable de lo que ya es. Y es ese círculo vicioso sin fin que se teje ahí. Y claro, y obviamente, y es inconsciente, entonces ¿cómo tú le haces entender a una mamá que es codependiente si ni siquiera sabe que lo que está haciendo es una acción con daño? Y es aquí donde la familia juega un papel muy importante, juega un papel fundamental, porque la familia es como esa red de apoyo que se teje o que teje un ser humano, la más firme siempre será la familia. Por eso cuando la familia da la espalda, se hace de inmediato un clic en la cabeza donde ya pueden ocurrir dos cosas, o que sea eso, un factor motivacional para que la persona pueda modificar estas conductas adictivas, o que la persona entre inmediatamente en una posición de víctima, en una posición de desvalido y en una posición de derrota, donde dice ya no tengo nada que hacer y ya todo pues no me importa, y ya tocan todo el fondo completo, ¿cierto? Que incluso llegar a condiciones hasta de habitanza en calle. Ajá, y tú conoces bastante de eso por la forma como has desempeñado tu carrera, el acercamiento que has tenido con esas personas, una labor de verdad muy bonita. Hoy hablamos con Natalia Restrepo de conductas adictivas y estamos muy enfocados en el tema de tratamiento, de prevención. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Parece un río cristalino, pero se está quedando sin vida. Así no lo veas, la contaminación en los ríos es una realidad. Está en nuestra naturaleza cuidar el agua. Por eso, durante el año 2022 contribuimos a la protección de más de 13.700 hectáreas de cuencas hidrográficas y pronto lograremos la meta de 137.000. Súmate a nuestra iniciativa de conservación. Así contribuimos a la armonía de la vida para un mundo mejor. #Día Internacional del Agua. Grupo EPM. Oído pueblo, señoras y señores, mi nombre es Carlos Tobón, aquí en el canal CNC, el canal de nuestra gente, me dicen el señor de las noticias, y me han encomendado una misión, contarle de las cositas de la tierrita, lo que pasa en el pueblo mío que está en la montaña, de lunes a viernes, 12:30 del mediodía. Oído pueblo. Gracias por estar con nosotros. Aquí iniciamos una nueva emisión de CNC Noticias. 30 minutos de la información más relevante de lo que pasa en la región, en Colombia y en el mundo. Todo lo mejor del deporte local, nacional y mundial. Toda la información que usted necesita, la actualidad deportiva y cultural, la encuentra en CNC Noticias, de lunes a viernes 6:30 de la tarde, por CNC Medellín, el canal de nuestra gente. Parece un río cristalino, pero se está quedando sin vida. Así no lo veas, la contaminación en los ríos es una realidad. Está en nuestra naturaleza cuidar el agua. Por eso, durante el año 2022 contribuimos a la protección de más de 13.700 hectáreas de cuencas hidrográficas y pronto lograremos la meta de 137.000. Súmate a nuestra iniciativa de conservación. Así contribuimos a la armonía de la vida para un mundo mejor. #Día Internacional del Agua. Grupo EPM. Seguimos avanzando en este programa de Comunicando Psicología. Hoy hablamos de conductas adictivas. La intención de este programa, ¿cuál es? Pues fortalecer la salud mental y pues si enfocamos bien este tema de conductas adictivas, yo creo que vamos a lograr un buen objetivo el día de hoy. Natalia Restrepo es nuestra invitada y vamos hablando un tema de prevención, que es muy importante, y vamos a entrar en esos modelos terapéuticos a los cuales puede acceder una persona que ha identificado que tiene una conducta adictiva y quiere salir de esa situación. ¿De acuerdo? Ok.
Bueno, modelos de tratamiento hay muchos. El más común es la comunidad terapéutica, ¿cierto? La comunidad terapéutica, que es un medio aislado, un modelo de internamiento donde la persona se va a un lugar físico y digamos que se aísla de su sociedad y digamos que hace como un par en el camino frente a todas sus actividades de su cotidianidad y hace un tratamiento, un proceso. Hay muchos nombres, puede ser un proceso de rehabilitación, es el más conocido, proceso de reeducación o de resocialización. Y ¿cierto? eso les permite una reflexión, ¿cierto? Lo que hace hay modelos, digamos, de tratamiento que son digamos una modalidad de internamiento, pero hay otros modelos que ya son solamente, digamos, como que se encargan del proceso de desintoxicación física, ¿cierto? Pero además de eso también hay otros modelos que son ambulatorios, entonces la persona va, tiene actividades durante una jornada, durante un día, pero se va fortaleciendo sin necesidad de internarse. Cuando ya la problemática está muy avanzada, cuando ya hay una dependencia bastante grande, sobre todo a sustancias más fuertes, ¿cierto? Sustancias de mayor impacto, y así pues son más recomendable como hacer estos modelos desde el internamiento. Entonces los de internamiento digamos que son comunidades terapéuticas, pues digamos es una metodología, comunidades teoterapéuticas que son las que tienen pues como ese componente religioso, generalmente son cristianas o de religión, pues o si son instituciones religiosas, pues de instituciones de comunidades religiosas. Tenemos además de eso otros modelos de tratamiento, por ejemplo, que los llamamos, que son mucho más integrales, donde implican no solamente el tratamiento a nivel acompañamiento terapéutico, no solo es de psicología, de trabajo social para también fortalecer todo el tema pues como de redes sociales o redes de apoyo o todo el tema pues de conflictos o situaciones familiares para abordar, sino también que tienen acompañamiento por psiquiatría, fisioterapeutas, profesionales en deporte, una cantidad de profesionales, hay cantidad de tratamientos, cantidad de modelos de tratamiento, y hay otros que solamente se enfocan, lo decía ahorita, como solo en lo físico, como en la mitigación de los síntomas físicos, que es algo pues como mucho más clínico, que son por ejemplo en instituciones de salud, pues instituciones o pues prestadores de salud, donde la persona va a recibir un tratamiento solamente para el tema de la desintoxicación y ya, ¿cierto? Pero no es un tema como que ahonde terapéuticamente hablando. La importancia de esos tratamientos o de esos modelos de tratamiento es encontrar el origen, siempre encontrar el origen del consumo. Claro. Entonces, ¿por qué consumes? ¿Cuál es el origen de esa conducta? ¿Qué es lo que te lleva? Y además de eso, a identificar esos factores de riesgo que te hacen, es decir, ¿qué son factor de riesgo? Son aquellas situaciones, personas, lugares, circunstancias que te ponen en riesgo frente al consumo de sustancias. Sí, que te predisponen, que te invitan. Exactamente, y se dan en los 5 contextos donde se desenvuelve un ser humano, que son el contexto individual, el contexto familiar, el contexto laboral, el educativo y el social, ¿cierto? Entonces desde ahí, ¿qué es importante en esos procesos? Por identificar esos factores de riesgo, pero ¿para qué? Para que pongas en práctica los factores protectores, es decir, esto es lo que te pone en riesgo, bueno, ¿y qué te protege? Para que tú, en lugar de estar vinculado directamente con estas cosas que propician tu consumo de sustancias o que propician o promueven tu conducta adictiva, para que puedas hacer estas otras conductas, estas otras actividades que te lleven a mantenerte alejado y protegido de eso. Lo que estás diciendo resuelve una inquietud que te iba a preguntar, y es que siempre será mejor este tipo de modelo de tratamiento en el sentido de buscar esa ayuda que de pronto yo no la sé desarrollar solo. Es decir, hay personas que de pronto están teniendo una conducta adictiva y no quieren ir a ninguna institución, no quieren que ningún profesional los atienda, que a lo mejor se han concientizado de que tienen un problema y deciden hacerlo solos, y quizá esto desata una forma de vivir como más aparte de los demás. Tal vez ya no consuman, pero entonces no socializan, no son tan empáticos, ¿cierto? Yo pienso que el tratamiento, conforme lo estás describiendo, permite a la persona desarrollar habilidades sociales para que a pesar de su situación del problema que acarrea, pueda llevar una vida funcional sin consumir, pero teniendo buenas relaciones con el otro, estar cómodo en ambientes en los que de pronto
sean vulnerables para él, ¿cierto? Todo ese tipo de prevención y de tratamiento puede ayudar a eso. Claro que sí, es que lo que buscan esos tratamientos justamente es que tengan una funcionalidad, es decir, que la persona desarrolle y fortalezca las diferentes habilidades que tiene, poderlas potenciar para que tenga esa vida de funcionalidad, no solo en los diferentes contextos que se vieron afectados en el momento en que estaba inmerso en la problemática. Dentro de los tratamientos hay personas que dicen: yo consumo, por decir algo, una sustancia de impacto más fuerte, por decir algo, el bazuco, pero yo no quiero dejar de consumir en mi vida, ¿cierto? Entonces, venga, hay modelos de tratamiento, por ejemplo, los modelos que son de los tipos de procesos que son de resocialización, buscan que la persona al menos tenga un consumo funcional, entendiendo que ningún tipo de consumo de sustancias es funcional, porque hay una delgada línea entre poderlo manejar y no. Ahora se me viene algo a la cabeza. En países, por ejemplo, donde el consumo de marihuana está regulado, la persona puede consumir sin ningún problema, puede ocurrir esto. Porque claro, aquí se disparan las alarmas quizá en las familias en que sus hijos, por ejemplo, en Canadá, que es un país muy desarrollado, el consumo de marihuana es legal, es como fumar cigarrillo común y corriente, y quizá una mamá o un papá puedan preocuparse frente a eso, pero es que es algo que es legal, que yo lo puedo hacer, y el adolescente puede venir a decir: es que a mí me gusta consumir marihuana, es que yo lo puedo hacer. Y quizá por el modelo que tenemos en la cabeza, esa mamá, ese papá pueden pensar: esto puede generar una adicción en mi hijo y terminar con problemas de drogadicción o dependencia. ¿Podría entonces funcionar ese tipo de tratamiento que tú estás diciendo? Bueno, usted puede seguir consumiendo marihuana, en este caso, ponías el ejemplo del bazuco, con un tratamiento a la par que lo avale. Sí, hay un tratamiento, yo decía, se llama resocialización, es que busca que la persona por lo menos tenga un consumo, decía, por eso digo entre comillas, funcional. El fin último, hay una estrategia que se llama reducción del daño o minimización de riesgos, que busca eso, que personas que consumen sustancias tan fuertes como el bazuco en pipa, por ejemplo, que es demasiado adictivo, sí, por lo menos hagan una sustitución, pero pilas, porque el fin último de la minimización de riesgos o de la reducción del daño, el fin último es lograr la abstinencia, ¿cierto? Porque la persona se confunde con eso. Entonces, que yo pueda decir: listo, se hace una sustitución de esta sustancia que es más fuerte, de mayor impacto y genera mucho más daño, por una sustancia blanda como lo es la marihuana, pero lo que busca es que se pueda hacer una especie de desmonte gradual, porque finalmente, lo decía ahorita, y es que ningún consumo es funcional, porque en cualquier momento, como hay una línea tan delgada entre controlar el consumo y no controlarlo, pues entonces lo que se busca, pues al menos, es que se haga a la persona el menos daño posible. Tú mencionabas algo muy importante con el tema de la legalización, y eso ha generado una cantidad de polémicas y una cantidad de, incluso hasta de estigmatización. Pero cuánto riesgo, además porque el consumo de sustancias está catalogado como una problemática muy seria de salud pública, donde lo que buscamos es que por lo menos si la persona tiene en su poder de decisión como ser autónomo, entendiendo también que el consumo resta autonomía porque nubla la capacidad de tomar decisiones, porque impacta directamente en el cerebro, es que la persona por lo menos listo dice: ok, yo quiero seguir consumiendo, pero entonces bajo qué circunstancias puedes seguirlo haciendo, pero que te hagas el menos daño posible. Entonces pienso que desde ahí es como poderle posibilitar al ser humano que tome sus decisiones y que desde ahí se pueda acompañar para que la persona tenga un consumo, ese consumo regulado, que no sé si se me van a venir personas encima, pero que sí la persona puede tener por lo menos ese consumo regulado para que se haga el menor daño posible y que tenga a la par un acompañamiento para que la persona logre esa abstinencia total del consumo, que es lo que se busca cuando hay una sustitución o hay una minimización de riesgos. No, y yo quisiéramos énfasis en eso. De hecho, creo que ha sido bastante clara. Aquí la invitación es a no consumir, ¿cierto? A no tener conductas adictivas, ya sean tanto de consumo o sean de comportamiento, identificarlo, solucionarlo, porque ¿cuál es el fin? ¿Cuál es al final lo que buscamos? Es ser funcionales, vivir bien en sociedad, tener una buena salud mental, y está claro que el consumo de sustancias psicoactivas entorpecen esa funcionalidad y pues trae
problemas, sobre todo en el largo tiempo, que pueden ser muy nocivas para la salud. Entonces, ojo, la invitación aquí siempre va a ser en esa línea, ¿cierto? Porque decías, ay, de pronto se me va a venir aquí alguien encima. Para nada, estamos tratando un tema sensible, Mucho. que es el consumo y sobre todo estas conductas adictivas, pero con toda la intención de fortalecernos desde lo mental para mejorar la vida. Así es que yo creería que cuando o sea, siempre lo que decimos es importante que tú tengas presente que esas conductas que tú tienes, sean cual sean las conductas, si te hace daño, no está bien. Ajá. Si te hace daño y encima le hace daño a las otras personas que están a tu alrededor, es importante hacer algo, ¿cierto? Es importante como tomar acción, ¿cierto? Tomar acción. Sin embargo, reitero, es el tema también de permitirle al otro, desde su individualidad, desde su autonomía, que pueda tomar decisiones, pero siempre será una invitación a tomar decisiones de vida, porque el consumo en definitiva o cualquier tipo de sustancias psicoactivas son decisiones que generan alteraciones en los vínculos, en las relaciones sociales, en esos vínculos que yo establezco, en una cantidad de cosas que me alteran los sentidos y que evidentemente en el caso del consumo de sustancias tiene un impacto negativo, no solamente a nivel físico, sino también a nivel mental. Y cuando hablo de nivel mental no me refiero solamente al funcionamiento a nivel cognitivo, es decir, al funcionamiento del cerebro, sino también a nivel emocional, a nivel afectivo. O sea, todo eso, tú lo decías ahorita, entorpece. Claro, se generan una cantidad de alteraciones que el cerebro realmente, al cerebro le cuesta configurarse a eso. Sin embargo, el cerebro, como es tan flexible, entonces el cerebro se adapta y constantemente te está pidiendo que le des un poquito más de placer, un poquito más de eso que tanto le gusta. Entonces es como la invitación siempre será a eso, ¿cierto? A tener conductas que te generen bienestar, que sean saludables para ti y que en el momento en que tú creas que algo te está realmente afectando, puedas, si no eres capaz solo, porque generalmente no eres capaz solo, levantes la manito y digas, necesito ayuda, y siempre consultar con un experto. Excelente. Natalia, te iba a pedir una conclusión, pero la has dado, o sea, más clara no puede ser, porque ya se nos acaba el tiempo de este espacio en el que hemos disfrutado, hemos podido compartir un tema, como decía ahorita, sensible, importante, con toda la intención de que tomemos conciencia de vivir en bienestar, que es lo que buscamos. Quiero agradecerte por acompañarnos hoy en Comunicando Psicología. Queremos impactar positivamente a través también de este espacio. Recuerda que siempre eres bienvenida. Hermoso. Y pues haber logrado esta entrevista fue maravilloso. Ustedes no se imaginan lo que hicimos para que de verdad pudiéramos encontrarnos en este espacio, y lo hicimos por partida doble, o sea que yo me doy por bien servida. Ay, me encanta, Sandra, siempre será un placer acompañarte. Para mí es un honor estar acá, un honor también acompañarlos, así que también gracias a todos los que nos ven, a todos los que nos siguen, los que siguen a Sandra. Siempre será un placer poder acompañarte y estar contigo en esos espacios. Tan bella. Ella es Natalia Restrepo, psicóloga, nuestra compañía hoy aquí en este espacio de salud mental. Ustedes muchas gracias también por acompañarnos y pues nos vemos nuevamente para seguir creciendo en salud mental.